Hola, buenas noches a todos. Estamos otra vez en una de las ediciones de Duchen al Día y hoy contamos con la presentación de Marc Alice González. Hola Marc, ¿qué tal? Hola, muy bien, gracias por invitarme. A ti pues, por estar con nosotros. Marc es miembro de Comité Asesor de Adultos de Duchen Parent Project España y además es paciente con distrofia muscular de Becker. Él se ha sacado la carrera de arquitectura, es arquitecto por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de El Vallès, que pertenece a la Universidad Politécnica de Cataluña, y allí cursó el grado de estudios de arquitectura y además también el máster universitario en lo mismo, en arquitectura. Y más tarde se especializó en accesibilidad y diseño universal en el posgrado de la Universidad Internacional de Cataluña. Actualmente trabaja en el Departamento de Planeamiento de Barcelona y lo compatibiliza con su consultoría de accesibilidad orientada a mejorar los entornos para personas y empresas. Con todo esto, nos pareció que Marc era la persona ideal como para poder presentarnos hoy esta presentación sobre soluciones prácticas para vivir plenamente con distrofia muscular. Así que, Marc, cuando tú quieras, adelante. Vale. No, empezaré un poco explicando el título, que es, bueno, primera parte que es Rompiendo Barreras, que es un poco el motivo por el que me hice arquitecto y un poco por lo que fui viendo desde mi juventud, que me veía como privado de hacer algunas cosas que hacía el resto, por ni que fuera por un escalón, por no haber baños accesibles. Y me sale la presentación. Vale. Vale. Y un poco acabé de decidirme a estudiar arquitectura cuando, bueno, aquí es donde vivíamos con mi familia. Y bueno, es un poco cuando la comunidad de vecinos se negó a instalar un ascensor cuando técnicamente era viable. Y entonces, bueno, pues mi familia optamos por dejar nuestro hogar y hacer nuestra propia vivienda accesible en otro barrio. Que bueno, un poco esta situación me pareció muy injusta y en ese momento pues quise hacer arquitectura y me prometí que evitar que ninguna otra familia tuviera que pasar por esta misma situación. Entonces, al terminar mis estudios, con el parón de la pandemia, pues me especialicé en accesibilidad. También aprendí de otras personas con diferentes discapacidades y poco a poco pues, fui aprendiendo y posteriormente hice un emprendimiento para un poco explicar cómo solucionar barreras tanto a empresas como a familias. Bueno, he traído a Robbie como ayudante que os saluda. Y un poco, bueno, hoy me tenéis aquí para brindaros mi experiencia tanto como usuario como técnico y ayudaros a ver en vuestra propia vivienda y en vuestro entorno, bueno, otras formas de ver la accesibilidad. Y bueno, de hecho os voy a ofrecer una perspectiva que necesitan incluso muchos arquitectos, que bueno, un poco del arquitecto de mi vivienda accesible. Cumplió muchas normativas, pero hay algunos aspectos que digamos que dejó un poco de lado porque no salían en normativa, que era, bueno, por ejemplo, el acceso a las terrazas o el ascensor, que al final pedimos un ascensor muy grande para sillas de ruedas eléctricas y nos hizo pues el ascensor más pequeño posible, que bueno, digamos que ahora entramos con la silla, pero entramos muy justitos y con sillas que son relativamente pequeñas. O sea, incluso aún sabiendo que eran para usuarios que íbamos a ir en silla de ruedas, pues tampoco acabamos de ajustar estas cosas. Vale. Y un poco, bueno, quiero centrar la webinar en contaros un poco las barreras que aparecen, sobre todo en el momento en el que subir escalones ya es muy complicado y pasando por momentos como la operación de tendón de Aquiles o algunas lesiones que hacen que ya empecemos a ir con sillas de ruedas, aunque sean manuales, luego las scooters o sillas de ruedas ya motorizadas. Un poco cuando la debilidad muscular ya es un poco más severa. Y un poco mi propósito es garantizar al máximo tanto la independencia como la autonomía personal de las personas afectadas por distrofia muscular de Duchenne o Becker. Un poco como es el primer contacto para muchas familias con sillas de ruedas, pues os explico un poco cómo funcionamos. Que por lo general, bueno, las medidas son entre 55 y 70 centímetros de ancho y luego entre 90 centímetros y 1,20 m de largo. Un poco, bueno, yo he elegido de referencia una silla relativamente pequeña, porque en nuestro caso y en muchos casos de niños con Duchenne no usamos sillas excesivamente grandes.
Entonces, en este caso, pues, es una silla que mide esto, que mide 60 y 1 metro de largo. Entonces, aquí para hacer las maniobras, tú cuando quieres girar, pues necesitas 1,12 m porque implica todo el giro de 180 grados. O sea, esto si quieres dar la vuelta necesitas este espacio mínimo para poder girar. Y este es un poco el módulo que yo uso para medir en los planos, es la silla de ruedas, porque si no puedes girar, no te cabe la silla, ya no te podemos hacer mucho más. Entonces esto siempre será en nuestra cabeza, siempre estar en estas medidas. Y un poco es, bueno, os pongo las medidas que dice actualmente la normativa, que son, o sea, si estamos hablando de 1,12 m, pues en la normativa es 1,50 m, que es un poco más, que esto tiene en cuenta pues una silla pues, manual con los aros y que es un poco más grande que las que usaremos nosotros. Que esto es útil cuando tenemos obra nueva, pero son muy restrictivas en el momento en que queremos hacer una reforma en una vivienda que ya es pequeña. Entonces nos iremos al mínimo, que es el 1,12 m, que es la silla motorizada que hemos analizado. En este caso he dicho el 1,12 m, pero sería mirar un poco la silla que va a adquirir la persona y ajustar ese módulo a la silla que tendrá la persona. Vale. Y el siguiente punto a tener en cuenta son las puertas. O sea, la primera pregunta que yo me hago siempre, ¿caemos por la puerta? Primero por la de entrada, que como mínimo necesitaríamos un ancho de paso de 70 centímetros. O sea, no nos vale que la puerta sea 70 porque si la abres y descuentas el grosor de la puerta, el paso al final son 65 centímetros. Entonces, lo importante es el ancho este de paso que la silla no nos vaya a caber. Vale. Y un poco, bueno, lo recomendable si la puerta es de 80 centímetros, así como idea. Si no nos cabe, pues ajustaremos un poco al tamaño de la silla. Y si podemos cambiar las puertas de la habitación de la persona y del baño por puertas correderas, es bastante más sencillo porque aquí veis la maniobra que tiene que hacer la persona para abrir la puerta. Pues tienes que abrirla, luego pasar con el brazo para atrás. Es bastante. Personas que tenemos complicaciones también con los brazos es un poco más difícil. Y bueno, de las correderas, una forma posible es una puerta batiente, la podemos convertir en corredera, más o menos. La desmontaremos de las bisagras, se puede enmasillar y pintar, y entonces pones el rail y ya es relativamente sencillo y barato poder hacer una puerta corredera si tenemos un poco de espacio este del marco. Vale. También hablando de puertas, en muchas comunidades que tienen puertas pesadas o puertas con un muelle muy fuerte, se instalan motores que tú con un botón o con un mando puedes abrirla sin tener que manipularla. Y esto es especialmente útil con las puertas estas que son de las calles. Vale. Bueno, el siguiente paso a tener en cuenta son los pasillos, que para sillas pequeñas de las que estamos hablando podemos ir a anchos de 80 centímetros. Sería como el mínimo para poder pasar sin chocarte mucho. Y aquí os pongo este vídeo que yo uso también hay que tener en cuenta los giros cuando tienes que encararte para entrar en un baño o entrar en una habitación, que necesitas el 1,12 m este. Entonces, si tienes un pasillo muy estrecho, lo que se puede hacer es las puertas, pues las puedes ir ensanchando de forma que el círculo que use la silla para girar, pues te quepa entre las puertas una vez están abiertas. Entonces, esa persona usuaria, si tiene el baño delante de la habitación, pues podría usar esto. Y si no, pues sería con una única puerta, pues si la haces más ancha, puedes ir a pasillos más estrechos. Esto, bueno, en obra nueva, pues no se tendría que hacer así, pero si es el pasillo que tenemos, pues solo ensanchando la puerta ya nos permitiría desbloquear un poco esto y podernos mantener en la vivienda si es lo que queremos. Y bueno, aquí hay que tener en cuenta un poco también la destreza del usuario, que es más difícil de lo que parece. Aquí, bueno, por ejemplo, yo trabajaré un poco con un ejemplo de una vivienda modelo, que en este caso, pues Robbie pues, ha salido del baño y entonces ha girado entre los huecos de las dos puertas y se ha dirigido hacia adelante con un pasillo de 80 que es bastante estrechito. Otro punto importante, bueno, aquí os pongo un baño accesible y cómo hago la maniobra. Y un poco las medidas, pues esta es una medida normativa que es de 1,5 m esto es un baño que al final es bastante grande. Entonces, en hora nueva, esto es lo que se tendría que hacer. Pero en el caso de reformas en pisos más pequeños hay medidas alternativas sin tener que derribar media casa para hacer el baño. Que sería un poco este ejemplo, que es
Esto sería la medida mínima, que es vaciar debajo de la manos, vaciar los cajones para poder girar debajo y también para poderte arrimar. Y en este caso se ha optado por hacer que la ducha tenga, o que no tenga mampara, o que tenga una mampara que se pliegue, o sea, en dos mitades, que se pliegue contra la pared, de forma que también puedas usar el espacio este de la ducha para poder ponerte al lado del inodoro y poderte transferir de una forma fácil. O sea, aquí lo ideal sería que la ducha estuviera más apartada y caber, pero bueno, en el caso de que nuestro baño sea súper pequeño, pues tendríamos un poco esta medida mínima. Ten en cuenta que la puerta esté, bueno, de forma que no esté, bueno, que esté a un lado del inodoro, que te puedas entrar y ponerte al lado. Vale. Y bueno, también, bueno, hay otras medidas que son, bueno, son bastante más costosas. Bueno, en el caso de los inodoros que suben y bajan, esto es por poder incorporarte en momentos que la herida de las piernas es mayor. Y en este caso, o sea, preferiría que el inodoro se pusiera a la altura de la persona o a la altura de la silla de ruedas, de forma que cuando haces esa transferencia la hagas al mismo nivel sin tener que subir ni bajar. O sea, esto si lo haces justo a la altura de la silla de ruedas, la persona se puede transferir más fácil. Y en el caso de bañeras, si tenemos bañera en lugar de ducha, pues hay mecanismos si no queremos derribar la bañera, que lo ideal es hacer la ducha con asiento con brazos abatibles. Y bueno, si queremos la bañera, pues también hay formas con este mecanismo de poder sumergir también. Vale. Esto, bueno, ahí parece menos arquitectónico, pero al final es un poco los rangos de altura. Aquí pone 1,40 m, pero para mí lo ideal es 1,20 m o 1 m, que los botones del ascensor, las luces, los interruptores, todo esté a esta altura porque es la altura que tú llegas sin subir demasiado el brazo. Y estando ya desde una altura inferior, pues, bueno, en el caso de niños, en el caso de sillas de ruedas, pues eso sería 1 m, 1,20 m. Y luego, bueno, hay otros aparatos que aparecen aquí en el ascensor, por ejemplo, que son aparatos que tú pones al lado del interruptor y tú con el móvil sí lo puedes manejar. Esto es para interruptores o botones que sean inaccesibles desde la silla de ruedas, que estén, no sé, detrás de un mueble o de alguna forma que no sea fácil. O en este caso que uses mucho el ascensor y necesites llamarlo desde el teléfono móvil. Vale. Y aquí, bueno, hay otros inventos, que es, bueno, aquí estamos probando las sillas, una silla que tiene motor, entonces esta silla lo que te permite es incorporarte solo de una forma más sencilla, sin tener que hacer toda esta maniobra que hago aquí, pues la puedes hacer de una forma mucho más fácil cuando ya es tan difícil. Y bueno, lo mismo con las camas articuladas. Podemos tener camas que permitan que la persona con un mando con el móvil puedan reclinarse, girar, hacer varias maniobras de forma que mientras se pueda, pues tú seas autónomo sin que te tengan que necesitar. O sea, si hay un momento que te necesitas más ayuda, pues lo tendrás, pero a priori mientras tú puedas con un botón incorporarte un poco y ya acabas de hacer la maniobra, existen estas cosas. Y ya cuando la dificultad es mayor, pues también ahí como aparecen las grúas, tanto de suelo como de techo, que te permiten pues movilizar a la persona con más facilidad. Y en este caso, bueno, es la grúa de techo te permite también en algunos pasillos que sean un poco más largos, pues te permiten bipedestar o caminar como veis en el vídeo. Durante el tiempo que tú puedes, pues estás en ingravidez y no hay riesgo de caída. Y esto pues tenemos la habitación estándar, pues aquí con la grúa también pues nos permite hacer las transferencias, ¿no? O sea, te sube, entonces te puedes pasar a la cama con mayor facilidad. Incluso bueno, también facilita al propio asistente que te pueda ir a movilizar. Y aquí, bueno, pues en la sala está lo mismo. Poner un poco en la grúa esta, pues que te permite pues el desplazamiento sin el riesgo de caídas. Y al final, pues requieres de un pasillo libre de objetos y tener la grúa. Al final lo que es más caro es el motor, entonces tú puedes poner un rail aquí en la habitación y el motor pues puede ser móvil de un lado al otro. Luego, bueno, esto es cocinas, pero en este caso son armarios que también con botones tú puedes bajarte un armario. En este caso es un armario que baja en diagonal, de forma que baja y además se acerca a ti. Entonces, si estás en una silla de ruedas, pues te permite sacar tazas o lo que tú necesites de una forma mucho más cómoda.
Y en el caso de la encimera, pues lo mismo, si la persona, no sé, le gusta cocinar o quiere colaborar en algunas tareas, pues también puede subir y bajar. Y cuando hay una persona que es más alta, pues se puede subir y esa persona pues también lo usa en la altura más elevada. Y bueno, lo mismo, esto es un cajón que es como una mesa desplegable. Entonces, si la persona tiene que preparar alimentos o hacer alguna cosa en la cocina o cualquier tarea, pues sacrificas un cajón y de este cajón pues puedes sacar pues una mesa adicional de forma que tú cabes por debajo de esta mesa, pues cabes con las piernas, de forma que debajo de la encimera no cabrías, pero aquí sí. Y esto pues es el ejemplo de cocina. Y en este caso, pues Robin necesita sacar el tarro, pues le da el botón, baja el armario y ahora pues ya puede alcanzarlo de forma fácil. Y aquí bueno, es un poco el resumen de las medidas que hemos ido haciendo pues en esta vivienda. O sea que ya el acceso ya tenía el espacio de giro, entonces Robin puede girar sin ningún problema. Y luego pues aquí hemos puesto la grúa que conecta el salón con el pasillo, de forma que Robin puede, bueno, puede practicar y bipedestal mientras aún pueda. En el baño pues hemos cambiado la ducha, hemos cambiado el lavamanos. Aquí las puertas pues las hemos ensanchado, la del baño la hemos hecho corredera. Y aquí pues en la habitación hemos puesto la cama articulada, el raíl de la grúa para las transferencias. Y en la cocina pues hemos añadido los muebles que suben y bajan. Uy, aún no, pero sí. Bueno, me he acelerado un poco, pero sí. Muchas gracias, Marc. La verdad es que yo Si creo que ha tenéis sido... más preguntas o Sí. dime. Entonces, ahora pasaremos, pues eso, un poco a las preguntas. Los que sois la primera vez que estáis en una webinar, que sepáis que podéis hacer las preguntas o escritas y yo las leo, o os ponéis el micro y directamente las podéis decir. Entonces, la webinar que sepáis que igualmente se está grabando y que luego la compartiremos en el canal de YouTube. Voy a mirar a ver si hay preguntas que ya se han realizado, Marc. Vale. Sí, mira, tenemos una pregunta. Quique nos pregunta, ¿cuáles son tus mayores recomendaciones para personas mayores de 30 años con una distrofia muscular de tipo Duchenne? ¿Qué es más importante? Que preparen y adapten las familias en sus casas cuanto antes. Vale. Uf. Preguntas fáciles. Sí, a ver, yo creo que lo principal es adecuar la habitación y el baño. O sea, en la habitación, pues, si las camas articuladas, bueno, que es que tienen más de 30 años, es más complejo, pero bueno, la cama articulada sirve también para el cuidador, también para hacer las movilizaciones. Y en el caso, bueno, y las grúas también, porque es la forma más fácil para el cuidador sin tener que usar tanto esfuerzo físico. Y en el baño lo mismo. Eso añadiendo, bueno, el tema de la ducha, tener los asientos con reposabrazos si pueden ser abatibles y que, bueno, el acceso a la ducha sea desde varios ángulos, que no tengas una ducha encajonada en tres paredes. Para favorecer un poco la movilidad, el poder entrar, vaya. Sí, sí, que se puede hacer También fácil desde todos los ángulos. sí, tenemos tanto Quique como Leire que nos preguntan lo mismo, nos dicen, ¿crees que algún día llegaremos a esa accesibilidad, ¿no? Universal total de la que hablabas? Es una pregunta difícil. Bueno, yo creo que, bueno, total no creo, pero en su mayoría sí que yo creo que se pueden hacer espacios mucho más fáciles para nosotros. Es el tema de universales que afecta a muchos colectivos. Pero bueno, menos lo que más nos afecta a nosotros, que es más a nivel físico, bueno, hay más movimientos sociales ahora también que fomentan que sea más accesible todo. Bueno, de hecho, cómo se tienen que hacer los pisos ahora nuevos, ¿no? Esto ya nos implica que el avance es algo, ¿no? Esta normativa. Sí, yo creo que llegará, pero no lo viviremos
total, no lo viviremos porque habrá que renovar muchas cosas. Mm. Vale. Tenemos también una pregunta de Aina que nos dice que muchas gracias por tu charla y que aprovecha para preguntarte una duda. Están haciendo una casa adaptada y en un baño podrían tener un mueble bajo el lavabo, cajón de unos 15 centímetros, o sería un problema para la persona que va en silla. Vale. Vale, dependería un poco de la silla que utilice la persona. Os ha dicho, en mi casa yo tengo, está un poco más alta de lo normal, que ya nos va bien para apoyar los brazos, y debajo tienes un cajón de 15 centímetros. Entonces, lo importante es que haya, bueno, por debajo, si las sillas son estándares, más o menos 70 centímetros por abajo. Si dejas eso libre, en principio se podría hacer. O sea, cosas que tú quepas con tus piernas y tus rodillas sin chocarte. Que eso sería también midiendo un poco la silla de la persona. Sabrías si te cabe o no. Ujú. Perfecto. Tenemos también una pregunta de Marisa que dice que el tema de las grúas. ¿Hay mucha diferencia económica entre las que van por raíl en el techo y las otras? Diría que sí. Ahora no tengo números en la cabeza, pero mm, sí, la diferencia es importante. O sea, al final has de tener muchas ganas de ponerlo. O sea, yo creo que es muy positivo, si se puede poner es muy positivo, pero la diferencia sí que puede ser, o sea, de 1500 a 7000 puede ser la diferencia. Bastante, sí. Sí, Tenemos es, también una bueno, por el pregunta. tema del motor y los aires en sí también son bastante caros al final. Vale, pues tenemos otra pregunta de Marisa que también nos pregunta que si el tema del VC es necesario ponerla adaptada o con que sea más alta es suficiente. No sé si entiendo la pregunta. Habla del inodoro. Sí, entiendo que sí. Sí, o sea, para mí el inodoro lo básico es que tenga una altura lo más parecida a la silla de ruedas. O sea, tú si tienes la altura del inodoro que sea igual que la altura de la silla, no haría falta que suba y baje porque ya tienes la altura que toca. Ujú. Vale. Está más bien pensado para personas mayores y personas, bueno, otro tipo de personas, pero bueno, me gusta ponerlo también para que se sepan que hay varias opciones. Perfecto. Y por otro lado, también Marisa nos dice bueno, que muchísimas gracias, Mar, por explicarlo también y que en breve van a hacer la reforma en casa y que por eso te pregunta Dando porque tiene mil dudas. Bueno, yo creo que Mar, Claro, sí, que pregunte, que pregunte. Después tenemos una pregunta de Ana que nos dice que Raúl, que tiene 10 años, que supongo que es su hijo, que lo que sería el inodoro aún no está adecuado y le cuesta mucho levantarse, que están planeando poner algo, pero que no saben qué. ¿Qué aconsejas? Supongo que se refiere a estas alzas, ¿no? Que hay para... Sí, sí, la opción más barata es poner un alza. Lo que hay que, bueno, tendrían que mirar bien una que se sujete bien, porque hay algunas que tienen un poco de juego. Y bueno, yo estaba en ellas y genera bastante inseguridad, aunque no se vaya a caer, pero si tiene un poco de juego te cuesta bastante más vestirte o hacer algunas cosas. Entonces, si quieren poner una alza, que sea una alza bueno, que se ancle mínimo en 3 puntos y que se quede bien fijada. Eso que lo comprueben bastante. En tres. ¿Mm? Sí, En tres. 3 bueno, o sea, mínimo 3. Y es que hay algunas de 2 que son un poco más inestables. Perfecto. Tenemos también una pregunta de José Luis que nos dice si existe algún tipo de ayuda oficial para que las comunidades puedan llevar a cabo las adaptaciones necesarias para los vecinos afectados. Mm. No, esta pregunta es complicada. Que depende, bueno, hasta donde yo sé, depende mucho de las comunidades autónomas. Entonces, hay comunidades que reciben paquetes de dinero y dicen, pues esto lo destinamos a esto. De hecho, ahora hay unas en Cataluña que te ayudan a estas cosas, pero son muy locales de cada comunidad autónoma. Sí, bueno, si tiene alguna, bueno, que me escriba su caso y me diga dónde están, más o menos. Porque según Bueno, la comunidad autónoma, pues hay ayudas o no, o hay algunas que nunca tienen ayudas. No sé, es un poco depende, ¿no? complicado. Ujú.
Vale, ¿qué más? Tenemos también una pregunta de Aina que nos decía que el grifo a qué altura debería estar. ¿El grifo de la mano o de la ducha estamos Manos, hablando? porque es la misma persona que nos preguntaba antes que si podíamos poner abajo el mueble con un cajón Vale, de 15 centímetros. Entiendo que se refiere al grifo de las manos. sí, yo creo que serían 90. O sea, la boquilla de grifo yo diría que a 90, más o menos. Vale. Claro, eso también depende un poco de la manos, porque si puedes apoyar los brazos te da un poco igual la altura. La cosa es cómo lo abres. O sea, si tiene la palanca más larga es más fácil de abrir, aunque esté un poco más alto. Si es con sensor, pues es mucho más fácil. ¿Recomiendas con sensor antes que con la palanca larga? Mm. Y es más cómodo, sí. O sea, al final hay un momento en que la palanca te va a costar, pero bueno, sí, si se puede poner sensor mejor y si no, la palanca que sea un poco más larga, es que hay algunas que son muy cortas. O sea, si es corta, pues ponerle alguna pieza para que sea más larga. Eso sería una primera medida, porque cuanto más largo, menos fuerza tienes que hacer para Mm. abrirla. Y luego si puedes el sensor. O sea, si vas a poner un grifo nuevo, mejor si es con sensor en nuestro caso. Y Miguel Ángel nos dice, ¿no? Que le ha parecido muy interesante los muebles de cocina que suben y bajan solos. Y la verdad es que a mí también me ha parecido, bueno, supongo que el presupuesto, no sé si tienes idea del presupuesto de una cosa así, pero debe ser bastante importante, ¿no? Porque el anclaje, Sí, creo que el módulo de dos eran 3.000 euros o así. Es que está pidiendo precios ahora, porque es un factor importante. pues sí. Después tenemos también a Arancha que nos dice que te quería preguntar que cómo fue la experiencia de estudiar en la universidad, con qué obstáculos te encontraste y cuáles son los problemas que más hay que tener en cuenta. Vale, esta pregunta puede ser larga o corta, ¿eh? A ver, sí, creo que, bueno, el principal problema yo creo que es a nivel social, porque, o sea, la universidad en sí tiene muy buenas voluntades igual, pero si el presupuesto es cero no puedes hacer mejoras. Bueno, entonces en mi caso, o sea, mi universidad no era accesible 100%. O sea, yo cuando iba más o menos me defendía, aún caminaba y más o menos podía hacer, pero digamos que no está muy pensado para gente como nosotros. Pero en cambio, si los profesores y la gente bueno, tienen más voluntad, o sea, aunque el edificio en sí falle, para mí la peor parte eran, bueno, profesores y más intolerantes que otros, que al final tienes que plantarte y, o sea, tú tienes unos derechos y por mucho que el examen te lo hagan en condiciones que tú estás más perjudicada, pues tienes que exigir que las condiciones sean las positivas. Y bueno, para mí, bueno, la lucha para mí empezaría mucho antes o sea, antes de llegar a la universidad. O sea, tienes que cuando ya sabes más o menos lo que va a estudiar el chaval, tienes que ir como un año antes y empezar a decir, oye, va a venir esta persona, porque ya a menos que tengan un año para empezar a hacer cosas, porque si llega el chaval en septiembre y van a empezar el curso, se estará un mes sin ir a clase, un mínimo. O sea, igual se está 2, 3 meses. En cambio, si ya sabes dónde quiere ir, ya en el bachillerato, pues ya se empezará a decir, oye, esto, si es pública, sobre todo o sea, deberían ser ya accesibles. Y si no, pues el tirón de orejas para mí tiene que venir previa. Pero bueno, la experiencia es eso. La gente al final te ayuda y hay gente que no, pero el problema es que no haya la voluntad de hacer los cambios. Sí, y bueno, yo aquí sí que me voy a permitir añadir por mi otro sombrero, ¿no? Como profesora de la universidad, sí que es cierto que, bueno, lo primero que se tiene que hacer, un poco lo que sería el cronograma, es ir al servicio de información del estudiante. Entonces, allá decir cuáles son las necesidades, ¿no? Si necesita alguien que la acompañe, si necesita, tanto si esto funciona, tanto si se trata de dislexia como si tiene una pérdida de movilidad. Entonces, con esto se ponen en contacto con nosotros, con los profesores, y nos dicen cuáles son los problemas. Si existiera algún aula que no estuviera adaptada, en ese aula esa persona nunca haría clases. Y si, y si por ejemplo,
no sé, por cuestiones varias, como ha pasado este año, por ejemplo, en nuestra facultad, tendríamos un aula que tuviera que ir, de hecho era un chico con Duchenne, una Ujú. silla de ruedas y no, el chico no se sintiera cómodo al final de la clase, que es donde llegara, se le ha construido una rampa para que él pudiera pasar. Sí que es cierto que es una universidad pública y a lo mejor en las privadas no, pero las facilidades, como dice Marc, os las tienen que dar desde el principio y tendríais que ir desde el principio a mirarlo para que al equipo le dé tiempo. Básicamente, no vaya a ser que justo ese año estén en reformas y el ascensor lo tengan estropeado, ¿no? Entonces es un poco, yo creo que no hay ninguna traba, pero sí. Bueno, pasamos a más preguntas. Tenemos a Maripaz que te dice que muchísimas gracias, Marc, que la silla que nos has enseñado, que si nos puedes facilitar más información sobre ella, si bajará lo suficiente para un niño de metro 30 o si tiene una altura mínima para poder utilizarse. A ver, la altura no la sé, no sé si tiene altura mínima, pero es, bueno, es una silla específica para niños. Entonces la idea es también, tiene módulos de crecimiento, entonces entiendo que sí que serviría. Bueno, si me escribe le puedo enviar luego modelos que es, bueno, creo que era Quickie Q300 Mini. O Quickie Q300 Teens de niños. Pero bueno, se lo escribo y se lo envío. Perfecto, gracias. Y tenemos otra pregunta de Uriol, Uriol Alice, que dice Ya. que cuando estudiábamos faltaba un poco de sensibilidad, porque les podías comentar y luego te encuentras escalones, barreras, te ponen una mesa muy pequeña donde no te puedes apoyar bien, pero también es una experiencia positiva a medida que las personas del entorno van reaccionando. Es importantísimo moverse y hablar con estos servicios, exacto, para que conozcan el caso, es muy importante y cuanto antes mejor para que puedan, incluso si tienen que comprar nuevo mobiliario o como se puede hacer en muchos casos y se ha hecho, por ejemplo, en el caso que yo conozco, de desmontar todo un aula con los pupitres enganchados en el suelo y las sillas y poner mesas y sillas movibles, que eso es muy importante. Sí. Vale. No sé si tenéis más, si alguien tiene más preguntas, bueno, no han sido pocas, yo creo que ha sido una charla súper interesante y que ha dejado todo claro. Si alguien tiene alguna pregunta más o quiere poner el micro o levantar la mano, creo que he contestado a todas. Te dan las gracias. Javier te dice que muchísimas gracias y que una pregunta de detalle. ¿Has podido resolver de alguna manera tu salida a tu terraza? Vale. A nivel teórico sí, a nivel práctico no. Hay unos módulos de rampa que son, bueno, las dos rampas y luego un módulo central que lo pones en el rail. Entonces, las rampas las puedes dejar siempre y el módulo este pues tienes que ir quitando y poniendo según. Aún no lo hemos solucionado, pero, o sea, se sacó la pandemia y dije, bueno, ya salimos fuera y ya no me preocupo tanto, pero tengo faena en casa. Y Ruth te dice que muchas gracias, Marc, que muy visual todo. Además de tener el lavamanos más alto para apoyar los brazos, ¿hay algún elemento más en casa que os pueda ayudar y resultar más cómodo? ¿Y cómo tener mesas más altas, cómo tener mesas más altas o algún tema en concreto para mejorar el alcance de los objetos? Vale. Sí, hay varias cosas ahí. Es decir, que si las mesas, si la, bueno, hay mesas que son regulables en altura, no lo sé. Igual sí, para comer. Para comer a veces también nos viene bien mesas un poco más altas para apoyar el brazo. En muchos casos son muy bajas y nos cuesta subir la mano en sí. Y eso, y luego, bueno, hay bueno, las pinzas estas que es cuando se te cae algo al suelo, esto es súper útil. En plan, si te cae algo y las personas, si no se puede agachar mucho, o estamos ahí que aún somos ambulantes, pero aún no vamos en silla, pero no podemos agacharnos, eso viene muy bien para poder agarrar cosas del suelo. Eso y las mesas, yo creo que es importante. Perfecto. Y Camila nos dice que el peso de su silla de ruedas, por favor. Entiendo que te está preguntando que cuánto pesa tu silla.
La mía, 45. 45 kilos. Sí, Eh, que me dices que es desmontable y tal. y después tenemos Fidel, que bueno, te dice que muy buena charla, campeón, que el tema del cambio de ducha a plato, ¿hay algo básico que haya que tener en cuenta? Sí, que la ducha sea completamente enrasada. O sea, nos ayuda a quitar el plato y poner algo más plano, pero si al final dejas un borde de 1 centímetro o 2, no es que no puedas subirlo, sino que te vas a tropezar y te vas a caer. Tú y la persona con beca de ducha, o sea, cualquier persona se tropezará con ese centímetro. En muchos casos te dejan ese centímetro o te ponen un rail de la mampara. O sea, si haces el esfuerzo, intentar que sea completamente plano. Es básico. Y bueno, muchas veces se hace mal. En muchas obras lo acaban de hacer y te hacen el borde y dices, vale, casi. Y tenemos un comentario de Leire que dice que ole Mar, que sepas que he aprendido más contigo hoy que en alguna clase. Y ya no tenemos más preguntas ni más comentarios. Yo agradecerte de nuevo, Marc, Un placer. tu dedicación y bueno, aunque este webinar esté grabado, pues te animo a que si vas consiguiendo más cosas, pues poder hacer estos webinars tan interesantes también, no sé, quizás 2 veces por año o una cosa así. Ujú. Creo que se podría aprender mucho. También animo a toda la gente a que tenga preguntas, pues que te pueda escribir o si no Sí. te escribe a ti directamente, puede escribir a la asociación y nosotros le pondremos en contacto contigo, no, no hay ningún problema. Ujú. Así que nada, muchísimas gracias a todos por estar con nosotros esta tarde de jueves y nos vemos en el siguiente webinar. Un abrazo, hasta luego. Gracias.